Mi nombre es Erika Mukiza y estoy a punto de decirte por qué el enemigo teme un don más que cualquier otro en el cuerpo de Cristo. No profecía, no sanidad, no milagros, hablar en lenguas. Durante 15 años serví al reino de las tinieblas como una bruja en Uganda. Trabajé directamente bajo principados y potestades. Fui testigo de estrategias demoníacas. Participé en rituales diseñados para bloquear oraciones, robar destinos y silenciar la voz del pueblo de Dios. Y te estoy diciendo ahora, nada, absolutamente nada, aterrorizaba al reino de las tinieblas más que un creyente que ora en lenguas, no el ayuno, no la adoración, ni siquiera el ministerio de liberación. Lenguas. Porque cuando un creyente habla en lenguas, está operando en una frecuencia espiritual que los demonios no pueden decodificar, no pueden interceptar y no pueden detener. Y hoy voy a exponer exactamente por qué Satanás ha trabajado tan duro para convencer a la iglesia de que hablar en lenguas es demoníaco, innecesario o que cesó. Voy a revelar lo que presencié en el reino de las tinieblas. Cuando los creyentes oraban en lenguas, voy a mostrarte el fundamento bíblico para este don y voy a enseñarte cómo activarlo en tu propia vida. Pero primero, déjame contarte lo que vi. Cuando estaba en la brujería, una de mis principales asignaciones era monitorear cristianos, no incrédulos, cristianos. Estábamos encargados de rastrear sus oraciones, identificar sus debilidades espirituales e implementar demonios para bloquear su comunicación con Dios. Y una de las herramientas más poderosas que usábamos se llamaba demonio de retención. Déjame explicar cómo funciona esto. Cuando un cristiano ora en su lengua nativa, español, inglés, luganda, suajili, lo que sea, esa oración asciende al cielo en forma de incienso. Apocalipsis 5:8 dice que las oraciones de los santos son como copas de oro llenas de incienso delante del trono de Dios. Pero aquí está lo que la mayoría de los cristianos no saben. Esas oraciones tienen que viajar a través del segundo cielo, el reino donde operan los principados y potestades. Y en ese reino, el enemigo ha posicionado lo que llamamos demonios de retención. Estos demonios están específicamente asignados para interceptar oraciones antes de que alcancen el trono de Dios. ¿Cómo lo hacen? Escuchando. Cuando oras en español, estás usando palabras, y cada palabra que hablas tiene una frecuencia espiritual. Algunas de esas palabras, incluso palabras comunes que usas todos los días, tienen significados demoníacos ocultos que ni siquiera te das cuenta. Déjame darte ejemplos. La palabra mortgage, hipoteca, en inglés, viene del francés antiguo y literalmente significa promesa de muerte. Cada vez que dices, necesito pagar mi hipoteca, estás espiritualmente hablando un pacto de muerte sobre tus finanzas. La palabra job, trabajo, se remonta al hebreo y significa perseguido. Cada vez que dices, voy a mi trabajo, estás espiritualmente declarando que vas a un lugar de persecución. Incluso la frase good morning, buenos días, suena como mourning, luto, que es un espíritu de tristeza y dolor. Ahora, no estoy diciendo que necesites dejar de usar estas palabras en la conversación cotidiana, pero estoy diciendo que cuando oras en tu lengua nativa, el enemigo puede decodificar tus palabras, puede identificar tus peticiones y puede implementar demonios específicos para bloquear esas respuestas. Por eso los demonios de retención son tan efectivos. Escuchan tu oración, identifican lo que estás pidiendo y luego crean una barrera espiritual entre tú y la respuesta.
Pero aquí es donde se vuelve aún más estratégico. El demonio de retención no solo bloquea tu oración, se derrite en un pegamento espiritual que se adhiere a la bruja o hechicero que te está atacando. Déjame decir eso de nuevo. Cuando un demonio de retención es implementado contra un creyente, literalmente se adhiere al agente de las tinieblas que lo envió. Y mientras ese creyente sigue orando en su lengua nativa, el demonio de retención permanece adherido. Se convierte en un ancla espiritual que mantiene a la bruja conectada a la misión. Pero en el exacto momento en que ese creyente cambia a orar en lenguas, todo cambia. Lo he visto con mis propios ojos, cuando un creyente que estaba bajo ataque espiritual de repente comenzaba a orar en lenguas. El demonio de retención comenzaba a derretirse, no metafóricamente, literalmente. Se derretía como cera bajo el fuego, y mientras se derretía, esa cera derretida se pegaba al cuerpo de la bruja o hechicero, y a veces, no siempre, pero a veces, los mataba. ¿Sabes cuántas brujas y hechiceros mueren todos los días porque los creyentes oran en lenguas? Miles. No oyes sobre ello. Las noticias no lo reportan, pero en el reino espiritual está sucediendo constantemente. Porque orar en lenguas no es solo un lenguaje de oración, es un arma contra la cual el enemigo no puede defenderse. Ahora déjame decirte por qué. Cuando oras en lenguas, ya no estás hablando en un lenguaje humano, estás hablando en un lenguaje puro, espiritual, que es dado directamente por el Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, del mismo modo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra, intercede, significa que el Espíritu Santo está orando a través de ti con perfecta precisión. Cuando oras en español, estás orando basado en lo que sabes. Pero no sabes todo, no conoces los ataques ocultos, no conoces las maldiciones generacionales, no conoces las asignaciones espirituales que están operando contra ti en el segundo cielo, pero el Espíritu Santo sabe. Y cuando Él ora a través de ti, en lenguas, Él está orando con perfecto conocimiento, perfecta autoridad y perfecto alineamiento con la voluntad de Dios. Por eso, el enemigo no puede interceptarlo, porque no sabe lo que estás diciendo. Déjame darte una analogía militar. En la guerra, si quieres derrotar a tu enemigo, lo primero que haces es cortar su comunicación. Bloqueas sus radios, interceptas sus mensajes, decodificas sus transmisiones. Eso es exactamente lo que el enemigo hace con la oración. Escucha tus oraciones en español. Decodifica tus peticiones y luego implementa demonios para bloquear la señal. Pero cuando oras en lenguas, es como cambiar a una frecuencia militar encriptada a la que el enemigo no tiene acceso. Puede oírte orando, pero no puede entender lo que estás diciendo. Y porque no puede entender, no puede detenerlo. Por eso 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, cosas ocultas, secretos que están codificados en un lenguaje espiritual que solo Dios entiende. Y cuando oras esos misterios, estás liberando la voluntad de Dios en la tierra sin que el enemigo pueda bloquearlo. Ahora déjame abordar algo que sé que va a hacer sentir incómodos a algunas personas. Hay pastores, sí, pastores, que activamente desalientan hablar en lenguas. Te dirán que ya no es para hoy. Te dirán que es emocional,
te dirán que es demoníaco. Y estoy aquí para decirte, muchos de esos pastores son agentes del enemigo. No digo eso a la ligera, lo digo porque trabajé con ellos. Cuando estaba en la brujería, una de nuestras estrategias era infiltrar iglesias. No como satanistas obvios, sino como pastores, obispos y maestros de la Biblia. Y nuestra asignación principal era hacer que los creyentes dejaran de orar en lenguas. ¿Por qué? Porque sabíamos que mientras los creyentes estaban orando en su lengua nativa, podíamos monitorearlos, podíamos bloquearlos, podíamos controlarlos. Pero en el momento en que comenzaban a orar en lenguas, perdíamos el control. Por eso los pastores infiltrados siempre encontrarán una razón para desalentar las lenguas. Dirán, ora en un lenguaje que entiendas. Dirán, las lenguas eran solo para la iglesia primitiva. Dirán, si no puedes interpretarlo, no lo hables. Todas esas declaraciones suenan bíblicas, pero están enraizadas en el engaño, porque la Biblia nunca dice que las lenguas cesaron. De hecho, 1 Corintios 13:8 dice que las lenguas cesarán cuando venga lo perfecto, que se refiere al regreso de Jesucristo, no a la finalización de la Biblia. La Biblia nunca dice que tienes que entender lo que estás orando. Romanos 8:26. Específicamente dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, lo que significa que ni siquiera tú comprendes completamente lo que se está orando. Y la Biblia nunca dice que necesitas un intérprete cuando estás orando en lenguas en privado. El don de interpretación es para entornos públicos, cuando las lenguas se hablan como un mensaje para la iglesia. Pero cuando estás orando solo en tu habitación, no necesitas a nadie para interpretar. Estás hablando directamente con Dios. Entonces, ¿por qué los pastores luchan tanto contra esto? Porque saben que una iglesia llena de creyentes que oran en lenguas es una iglesia que el enemigo no puede controlar. Déjame contarte lo que presencié cuando los creyentes oraban en lenguas durante la guerra espiritual. Hubo un incidente que nunca olvidaré. Movilizamos un ataque espiritual masivo contra una iglesia en particular. Implementamos cientos de demonios. Teníamos brujas y hechiceros posicionados alrededor del edificio. Teníamos maldiciones habladas sobre la tierra. Teníamos espíritus ancestrales invocados. El objetivo era causar división, enfermedad, colapso financiero y, eventualmente, el cierre de esa iglesia. Y durante semanas estaba funcionando. La gente se estaba enfermando. Los matrimonios se estaban desmoronando. El pastor estaba bajo ataque. Pero entonces, una noche, un pequeño grupo de creyentes en esa iglesia decidió reunirse para una reunión de oración. Y no oraron en español, no oraron en Luganda, no oraron con oraciones escritas o fórmulas religiosas. Oraron en lenguas, durante horas. Y te estoy diciendo, toda la asignación demoníaca colapsó. Los demonios que habíamos posicionado comenzaron a huir. Las brujas que estaban sosteniendo la asignación comenzaron a enfermarse físicamente. Algunas de ellas colapsaron. Una de ellas murió. Y cuando le pregunté al principado que supervisaba la operación qué había pasado, dijo, cambiaron al lenguaje que no podemos combatir. Esa es una cita directa. El lenguaje que no podemos combatir. Porque cuando oras en lenguas, estás operando en una dimensión de autoridad espiritual que está más allá del alcance del enemigo. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando,
Pero Erika, ¿cómo sé que esto no es solo emocionalismo? ¿Cómo sé que es real? Déjame darte prueba científica. Hubo un estudio realizado en la Universidad de Pensilvania, donde los investigadores examinaron la actividad cerebral de personas que hablaban en lenguas. Esto es lo que encontraron. Cuando una persona oraba en su lengua nativa, el lóbulo frontal del cerebro, la parte responsable del lenguaje, razonamiento y toma de decisiones, estaba muy activo. Pero cuando esa misma persona oraba en lenguas, el lóbulo frontal se apagaba completamente. Los investigadores quedaron asombrados, porque la persona todavía estaba hablando. Su boca se estaba moviendo, las palabras estaban saliendo, pero la parte del cerebro que controla el lenguaje no estaba activa, lo que significa que las palabras no venían de la mente, venían del espíritu. Eso es exactamente lo que dice Romanos 8:26. El espíritu mismo intercede, no tu mente, no tus emociones, el espíritu. Y cuando el espíritu ora a través de ti, él ora con perfecta precisión, perfecta autoridad y perfecto alineamiento con la voluntad de Dios. Por eso el enemigo lo teme, porque no puede manipularlo, no puede decodificarlo, no puede detenerlo. Ahora déjame contarte lo que sucede en el reino espiritual cuando oras en lenguas. Hubo una vez cuando estuve en la presencia del mismo Satanás. Sí, Satanás, no un demonio, no un principado, Satanás. Y estaba furioso. Estaba despotricando sobre un cristiano en particular que había hecho de la oración su estilo de vida. Y dijo algo que nunca olvidaré. Trago las oraciones de los santos para debilitarlos e impedirles comunicarse con el Padre. Luego, justo frente a mí, se transformó en un dragón y abrió su boca y lo vi, oraciones, literalmente oraciones, en forma de humo e incienso, siendo succionadas hacia su boca y consumidas. Estaba devorando las oraciones de los creyentes antes de que pudieran alcanzar el trono de Dios. Pero aquí está lo que noté. Solo podía tragar oraciones que se hacían en lenguajes humanos. Cada vez que un creyente oraba en lenguas, la oración atravesaba directamente a través de él como una bala. No podía tocarla. Y fue entonces cuando me di cuenta. Satanás no teme tu ayuno, no teme tus canciones de adoración, ni siquiera teme tu ministerio de liberación. Teme tu lengua, porque tu lengua, cuando es activada por el Espíritu Santo, es un arma contra la cual no tiene defensa. Ahora déjame traer a mi hermano James Kawalya para compartir lo que presenció de su tiempo en el ocultismo. James es un ex brujo que ahora ministra liberación y vio de primera mano lo que le sucede a los agentes de las tinieblas cuando los creyentes oran en lenguas. Hermano James, diles lo que me dijiste. Sección de James Kawalya. Gracias, Erika. Déjame decirte algo que muchos de ustedes necesitan escuchar. Soy afortunado. He estado en ambos mundos, el mundo de las tinieblas y el mundo de Dios. Y eso me da una perspectiva única. Hay cosas que vi en las tinieblas que me convencieron de que algo poderoso está sucediendo en el reino espiritual. Cuando los creyentes oran en lenguas. Déjame darte un ejemplo. Cuando los agentes de las tinieblas, brujas, hechiceros, magos, forman un ejército y avanzan contra un creyente, dependen de lo que se llama un espíritu de retención. Este espíritu es como pegamento espiritual. Mantiene a la bruja adherida a la misión, los mantiene fijos en el objetivo, y mientras ese espíritu de retención esté en su lugar, la bruja puede mantener el ataque. Pero, en el momento en que ese creyente comienza a orar en lenguas, todo cambia.
Lo he visto con mis propios ojos. El espíritu de retención comienza a derretirse, como cera bajo el fuego, y mientras se derrite, se pega al cuerpo de la bruja, y a veces los mata. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando oras en lenguas, no solo estás orando, estás liberando fuego del cielo que derrite las cadenas espirituales que el enemigo está usando para retenerte. Y ese fuego no solo rompe las cadenas, quema a quien las envió. Por eso, miles de brujas mueren todos los días cuando los creyentes oran en lenguas. No oyes sobre ello, pero está sucediendo. Ahora, déjame decirte por qué el enemigo trabaja tan duro para evitar que ores en lenguas. Cuando oras en Luganda, o español, o suajili, el enemigo puede entenderte. Escucha tu petición, sabe lo que estás pidiendo y puede implementar demonios específicos para bloquear esa respuesta. Pero cuando oras en lenguas, estás ciego. No sabe lo que estás diciendo. No sabe lo que estás pidiendo. No sabe qué puertas espirituales estás abriendo o qué maldiciones generacionales estás rompiendo. Todo lo que sabe es que algo está sucediendo en el reino espiritual que no puede detener. Y eso lo aterroriza. Por eso los pastores infiltrados y falsos maestros te desalientan de orar en lenguas. Dirán, ora en un lenguaje que entiendas. ¿Por qué? Porque quieren escuchar tu petición, quieren saber lo que estás pidiendo para que puedan preparar un ataque para robártelo. Quieren que ores en el lenguaje que conocen, pero cuando oras en lenguas los excluyes, y cuando los excluyes pierden el control. Así que déjame darte algunos consejos prácticos. Si estás enfrentando guerra espiritual, si estás bajo ataque, si te sientes oprimido, si sientes que tus oraciones están siendo bloqueadas, no ores solo en español, ora en lenguas. Si estás en el trabajo, ora en lenguas en voz baja. Si estás en tu auto, ora en lenguas. Si estás en tu habitación, ora en lenguas. Porque cuando oras en lenguas, estás abriendo una línea directa, no corrupta, de comunicación entre tú y el trono de Dios. Y no hay demonio, bruja, principado o potestad que pueda bloquearlo. Fin de la sección de James Kawalia. Gracias, James. Ahora, déjame abordar la pregunta que sé que muchos de ustedes están haciendo. ¿Cómo recibo el don de hablar en lenguas? Déjame darte 3 pasos. Paso 1. Nace de nuevo y sé lleno del Espíritu Santo. No puedes hablar en lenguas sin el Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nota, el Espíritu les daba que hablasen, no sus mentes, no sus emociones, el Espíritu. Así que el primer paso es entregar completamente tu vida a Jesucristo y pedirle que te llene con el Espíritu Santo. Si no sabes cómo hacer esa oración, aquí está. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Confieso que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día. Entrego mi vida a ti. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame el don de lenguas. Lo recibo por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Paso 2. Pide con fe. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios quiere darte este don, pero tienes que pedirlo. Y cuando lo pidas, cree que lo recibirás, no algún día, no cuando seas lo suficientemente espiritual. Ahora, paso 3. Abre tu boca y libera el control. Aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atascadas. Oran, piden, pero luego se quedan ahí esperando que Dios mueva su boca por ellos. No es así como funciona.
Dios no te forzará a hablar. Él te dará la expresión, las palabras, los sonidos, el lenguaje, pero tú tienes que hablarlo. Es como aprender a nadar. No puedes aprender a nadar quedándote en la orilla. Tienes que meterte al agua. Cuando sientas una agitación en tu espíritu, una efervescencia, una presión, un sonido subiendo, abre tu boca y déjalo salir. Puede sonar extraño al principio, puede sentirse incómodo, incluso puedes pensar, solo estoy inventando esto. Pero ese es el enemigo tratando de robarte tu don antes de que lo actives. No lo escuches. Abre tu boca. Habla lo que el Espíritu te dé y confía en que Dios es fiel. Te prometo que una vez que rompas esa barrera, nunca serás el mismo. Ahora déjame cerrar con esto. Sé que algunos de ustedes todavía son escépticos. Están pensando, pero Erika, ¿no dice la Biblia que las lenguas pueden ser demoníacas? No, la Biblia nunca dice eso. Lo que la Biblia sí dice es que Satanás es un falsificador. Él toma lo que Dios creó para el bien e intenta torcerlo. Pero solo porque el enemigo tiene una falsificación, no significa que lo real es malo. Satanás falsifica milagros. Eso significa que rechazamos todos los milagros. Satanás falsifica profecía. ¿Eso significa que rechazamos toda profecía? Satanás falsifica adoración. ¿Eso significa que dejamos de adorar? No. Probamos los espíritus, discernimos. Permanecemos arraigados en la palabra, pero no rechazamos los dones de Dios por miedo, porque el miedo es exactamente lo que el enemigo quiere. Quiere que tengas miedo de las lenguas. Quiere que estés confundido sobre las lenguas. Quiere que pienses que es peligroso, innecesario o anticuado, porque mientras no estés orando en lenguas, todavía tiene acceso a tus oraciones. Pero en el momento en que actives este don, te vuelves intocable, no por tu propio poder, sino porque estás operando en la perfecta voluntad de Dios, orada a través de ti por el Espíritu Santo en un lenguaje que el enemigo no puede decodificar. Déjame orar por ti ahora mismo. Padre, levanto a cada persona viendo este video que desea el don de lenguas. Te agradezco que eres un Padre bueno que da buenos dones a tus hijos. Ahora mismo, te pido que los llenes con tu Espíritu Santo. Remueve todo miedo, toda duda, toda mentira religiosa que los ha mantenido alejados de este don. Abre sus bocas, agita sus espíritus, libera la expresión y rompo toda maldición, toda asignación demoníaca, toda enseñanza infiltrada que ha silenciado las lenguas de tu pueblo. Que esta sea la generación que ora sin cesar, que ora con poder, que ora en el Espíritu. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Si oraste esa oración conmigo, quiero que hagas algo ahora mismo. Abre tu boca y comienza a hablar cualquier sonido, cualquier sílaba, cualquier palabra que el Espíritu te dé. No lo analices, no lo juzgues, solo libéralo y confía en que Dios es fiel. Mi nombre es Erika Mukiza. Fui una bruja durante 15 años, pero Jesús me liberó y hoy oro en lenguas más de lo que oro en español, porque sé lo que el enemigo teme y no dejaré de usar el arma que más lo aterroriza. En el nombre de Jesús. Amén.